Bueno, ¿cómo están? Vamos a explicar la parte 2 del cierre, digamos, de la parte 2 del trabajo práctico número 7. Para eso nos vamos a apoyar en las actividades que nos sirvan como guía y como cierre, justamente, de las ideas que trabajamos en el video anterior. Vamos a partir del punto 7 de la guía, que nos dice de qué manera las hormonas regulan los niveles de glucosa en sangre, y qué importancia tiene esto para el funcionamiento del sistema nervioso y la producción de energía. Bueno, hormonas que mencionamos vinculadas a la regulación de la glucosa en sangre habían sido las hormonas pancreáticas, insulina y glucagón, y los glucocorticoides de la corteza suprarrenal. Lo que pasa que aclaro que no hablé todavía de corteza suprarrenal y la vamos a trabajar en el trabajo práctico número 8. Pero sepan que cuando hablamos de regular niveles de glucosa, en este caso en sangre, quiere decir que los niveles de glucosa tienen que mantenerse dentro de márgenes o parámetros normales entre 70 y 110 miligramos por mililitros, que son los valores incluso que vamos a tener en un análisis de sangre, porque si los valores en ayuna están por encima de 110, por ejemplo, podría ser la posibilidad de detectar una diabetes. Entonces, si los niveles de glucosa en sangre no están bien ajustados, pueden sobrevenir algunos cuadros, como por ejemplo la diabetes mellitus. Y la glucosa es el nutriente fundamental para las células del cerebro, para todas las células en general, pero si hay un tejido que no puede ser privado de nutrientes y de oxígeno por el daño que podría causarle esta privación, es el tejido nervioso, puntualmente las neuronas. Voy a volver al punto anterior, por las dudas, el punto 6, para relacionar a través de ejemplos a las hormonas con el desarrollo del sistema nervioso y el comportamiento. En términos generales, todas las hormonas en mayor o en menor medida van a estar regulando nuestro comportamiento y nuestro metabolismo. En el caso de las hormonas tiroideas, por ejemplo, son hormonas muy importantes para el desarrollo del sistema nervioso central. Y para el comportamiento también, porque sabemos que si hay problemas con estas hormonas en la niñez, con las hormonas tiroideas T3 y T4, puede haber retraso mental y retraso en el desarrollo general del niño o de la niña. Mientras que si las hormonas tiroideas fallan después de los 19, 20 años, como yo les mencionaba en el video de inicio, podemos hablar de cuadros como hiper o hipotiroidismo que van a producir una serie de síntomas en el cuerpo, a nivel metabolismo, a nivel piel, pelo, y a nivel emocional, irritabilidad, insomnio, depresión, afectando claramente también a nuestro comportamiento. El punto 8 nos habla sobre los mineralocorticoides, el equilibrio iónico y el funcionamiento cerebral. Si bien, como les decía, de glándulas suprarrenales no hablé en el video pasado, sí les comento que la corteza suprarrenal produce dos grandes categorías, o tres grandes categorías de hormonas. Glucocorticoides, su nombre lo indica, vinculado al metabolismo de la glucosa, mineralocorticoides, como la aldosterona, vinculados a todo lo que es la regulación de iones muy importantes en los líquidos corporales, iones de sodio, de potasio, de cloro. Estas hormonas mineralocorticoides son muy activas en los riñones para generar justamente la reabsorción de sodio, cloro, en la formación de la orina, la excreción del potasio, favoreciendo justamente el equilibrio de los iones en nuestros fluidos corporales. ¿Qué hormonas regulan el metabolismo del calcio y de qué forma? Habíamos hablado de dos hormonas, por un lado una hormona tiroidea, la calcitonina, y la paratormona producida por las paratiroides. Estas hormonas actuaban de manera antagónica, la calcitonina es hipocalcemiante, nos manda el exceso de calcio a la reserva, y la paratormona es hipercalcemiante porque nos saca el calcio de la reserva para ponerlo en sangre a disposición de funciones metabólicas importantes como sinapsis, contracción muscular, coagulación de la sangre, entre otros. Después, a partir de lo visto, ¿por qué decimos que algunas hormonas cumplen función antagónica? Y lo dijimos, ¿no? Una es hiper, la otra es hipo,
glucemiante, calcemiante, entonces insulina-glucagón, calcitonina y paratormona son buenos ejemplos para mencionar. Y después, si vamos a esta guía, podemos ir vinculando cada función con una hormona. Ojo que a veces puedo poner más de una hormona, porque eso también lo habíamos dejado como una idea en la introducción. A cada hormona le damos una función, pero a veces son varias hormonas en interacción las que regulan una determinada función. Por ejemplo, si hablo de embarazo, podría mencionar un montón, porque están estrógenos, progesterona, están las hormonas del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, o sea, puedo venir desde arriba de los factores gonadotróficos del hipotálamo, después puedo ir al luteinizante, folículo estimulante, puedo nombrar un montón de hormonas, que con la oxitocina para el momento del cierre del embarazo, el parto y el posparto. Por ejemplo, en la B, parto y lactancia, y podríamos mencionar oxitocina y prolactina, por eso ven, a veces podemos mencionar más de una, yo creo que con que mencionen una ya está bien. Preparación del cuerpo en la pubertad para la madurez sexual y reproductiva, y podríamos hablar según sea un cuerpo de varón o de mujer, según la genitalidad, si hablamos de una cuestión biológica, ¿no? Podríamos armar entonces hablar de las hormonas del hipotálamo como factores de liberador de gonadotrofinas, podemos mencionar a las gonadotróficas, luteinizantes, folículo estimulante, y si vamos a varón, testículo, vamos a hablar de testosterona, y si hablamos de mujer, ovarios, vamos a hablar de estrógeno y progesterona. También vamos a mencionar, si quieren, la hormona de crecimiento, que también es muy activa en el desarrollo. Podría hasta mencionar a las hormonas tiroideas, que como les dije, también son responsables del desarrollo normal del cuerpo. Bueno, entonces son varias. Crecimiento y desarrollo normal del sistema nervioso central, hormonas tiroideas, y podríamos mencionar también en crecimiento la hormona de crecimiento somatotrofina. Descensos de niveles de glucosa en sangre, vamos a hablar de glucagón, contracción muscular y sinapsis con participación del ion calcio, podríamos hablar de la paratormona que nos deje disponible el calcio en sangre. Señal en cada línea si la comunicación es sináptica, neuroendocrina o ambas. La unión mensajero químico y receptor es para los dos tipos de comunicación, sináptica y endocrina. Síntesis de neurotransmisor es sinapsis, liberación al espacio sináptico también. La comunicación exócrina es una comunicación, la comunicación exócrina sería de glándulas exócrinas, que en este caso no las vamos a contemplar. Podríamos hablar de la liberación del neurotransmisor por exocitosis, pero no es una secreción. Después, la acción del segundo mensajero en los dos casos. Porque podíamos poner ninguna, perdón. En comunicación exócrina va ninguna. Yo dije, este ejemplo, porque está la opción ninguna. Muy bien. Acción de segundos mensajeros en los dos casos, en ambas. Liberación al torrente sanguíneo es solo de hormonas o neuroendocrina, y unión a receptores intracelulares sería el caso de hormonas o neuroendocrina. Bueno, acá vuelve a pasar el caso de los niveles de calcio en sangre, muy regulados por el consumo que hacemos en la dieta, no está regulado por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, sino que en función de lo que consumimos podemos tener concentraciones normales de calcio en sangre, y se van a activar las hormonas según el caso, disminuya o aumente el consumo. Bueno, entonces damos cierre al trabajo práctico número 7.